Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hey Festival, un espacio para imaginar otro mundo. Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast del Hey Festival en español. Yo soy Iñaki Lasatura. Y yo, Catalina Gómez Ángel. Estamos de regreso en Cartagena de Indias, donde en esta ocasión hemos querido enfocar estas conversaciones alrededor de la pregunta ¿cómo transitar el mundo actual? Un mundo donde los pilares sobre los que hemos construido estas sociedades parecen erosionarse. ¿Y con quién estamos hoy, Iñaki? Pues en este episodio, en este capítulo, estamos con Javier Cercas, que Javier Cercas es escritor y ensayista español, ganador de múltiples premios, y su última novela se llama El loco de Dios en el fin del mundo. En él narra un viaje con el Papa Francisco a Mongolia, el viaje de un ateo con el Papa, pero él es también muchas más cosas, entre ellas miembro de la Real Academia Española. ¿Qué aprendiste del mundo en ese viaje, Javier? Bueno, fue un viaje a Mongolia, que es un lugar muy exótico donde no había estado, pero sobre todo fue un viaje al Vaticano, que es mucho más exótico que Mongolia, y tampoco había estado en él. Bueno, de hecho, ningún escritor había entrado en el Vaticano. Es la primera vez que el Vaticano abre sus puertas a un escritor, y yo tuve la suerte de que me eligieran, ¿no? Y me dejaran escribir lo que yo quisiese, etc. ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí muchas cosas. La verdad, he escrito casi más de 400 páginas sobre eso. Aprendí que las cosas, lo que aprendes de verdad cuando aprendes algo, y es que las cosas son mucho más complicadas de lo que crees. Y la Iglesia Católica es mucho más complicada de lo que creemos, en todos los sentidos. Yo no creo, si la pregunta va por ahí, que la Iglesia Católica pueda desempeñar un papel político determinante en el mundo. Hay gente que piensa que los papas son como eran antes, que tenían ejércitos, tenían poder real. Una vez un diplomático francés hablaba con Stalin y le hablaba del Vaticano, porque el Vaticano esto, porque el Vaticano lo otro, y Stalin le preguntó, ¿y cuántas divisiones tiene el Vaticano? El Vaticano no tiene poder, la Iglesia no tiene poder real, tiene un poder moral, tiene un poder de influencia. Si la pregunta iba por ahí, no hay que pedirle al Vaticano, a la Iglesia, lo que tienen que hacer nuestros políticos, que son los que tienen el poder real, ¿verdad? Si Putin dice mañana se acabó la guerra de Ucrania, se acabó la guerra de Ucrania. Ya está, eso es el poder. No, pero no iba por ahí. Pero vamos ya no lo que aprendiste con el Papa, sino a ti, que eres una persona que vive en este mundo muy consciente, que haces ensayos, que trabajas, que investigas, que también escribes artículos, columnas. ¿Cómo le explicarías a alguien que viene, a un adolescente, este mundo en el momento en que nos encontramos? ¿Qué le contarías de este mundo? Que no está tan mal como nosotros creemos, como nosotros sentimos. Vivimos en un mundo que tiene guerras, que tiene hambrunas, en el que hay pero eso ha existido siempre. No podemos perder perspectiva. Guerras han existido siempre. Hambrunas han existido siempre. Eso ha existido siempre. Nunca ha existido un mundo en el que reinase la paz y la prosperidad, etcétera, etcétera. Lo que vivimos hoy es, en mi opinión, en Occidente, una crisis profunda de la democracia. Eso es lo que vivimos. Cuando cayó el muro de Berlín, muchos pensaron, muchos pensaron, que la democracia era irreversible, que era, como dijo alguien, como escribió alguien, the only game in town. A eso le llamó un politólogo el fin de la historia. Ya no había alternativa a eso. O sea, la democracia, no había alternativa a la democracia. Había caído un sistema que era una alternativa a la democracia, que era el comunismo, y se había visto que no funcionaba, era un gran fracaso y tal, y ya no había alternativa. Y todo irreversiblemente iríamos hacia ahí. Había una especie de optimismo generalizado. Eso se ha acabado. Hoy lo que vivimos es una depresión, sobre todo después de la crisis de 2008, y un retorno de cosas muy peligrosas,
el nacionalismo, por ejemplo, en Europa, y una serie de... Bueno, el símbolo de todo esto es un señor que se llama Donald Trump en el poder, que está perfectamente en sintonía con otros, con tiranos, tipo Putin, no, con tiranías. No están opuestos, están en la misma lógica. El problema es que durante mucho tiempo mucha gente confió en que la primera democracia conocida, la primera democracia del mundo, que además es la más poderosa, pues era una especie de seguro para mucha gente, ¿no? En esa democracia ya no se puede confiar. Está en manos de un hombre muy peligroso. Y eso significa una enorme inestabilidad para mucha gente. De todos modos, no nos asustemos. Montaigne decía, la vie est ondoyante, la vida es ondulante, a veces sube y a veces baja. Esto es lo más sabio que yo, una de las cosas más sabias que he oído en mi vida. Entonces, bueno, es verdad, es un momento de depresión, de bajada, pero lo que hay que hacer es reaccionar. Yo escribí un artículo que se titulaba No hay bien que por Trump no venga. Hay que reaccionar. Y en particular algunos lugares tienen una gran responsabilidad, y en particular Europa. Y Javier, ¿por dónde empezará esa reacción? Si estamos en el ocaso de ese optimismo, el optimismo ha bajado, nos estamos dando cuenta que esos cimientos que se habíamos creado en la democracia son muy débiles, son mucho más débiles de los que pensábamos. ¿Cómo empezar o por dónde empezar a cimentar de nuevo, a empezar a hacer unos cimientos más robustos? Bueno, yo no digo que sean débiles, ¿eh? Vamos a ver. No, lo decía yo, lo decía en mis palabras. A ver si aguantan o no aguantan, a ver hasta dónde aguantan, no lo sabemos. Yo creo que en los años 30, con los cuales se establece con razón algunos paralelismos, los cimientos de las democracias eran muchísimo más débiles que ahora, pero muchísimo más débiles, en todas partes. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos y vamos a ver cómo se reacciona. Para empezar, los primeros, los que tienen la primera responsabilidad respecto a Estados Unidos, los únicos que pueden parar a Trump son los estadounidenses. Tiene que haber una reacción. Y parece, algunos atisbos dicen que esa reacción empieza a darse. Vamos a ver qué ocurre en las elecciones de medio mandato, vamos a ver qué pasa. Pero hay gente que se tiene que poner las pilas. Los primeros son los europeos, porque Europa tiene una enorme responsabilidad. Europa... Bueno, yo soy un europeísta extremista. Yo creo que Europa tiene que unirse. Ahí hay un proyecto muy difícil que es el de la Unión Europea. El de la Unión de Europa, pero de verdad. Ahora mismo Europa es una cosa que claro que no tiene capacidad de reacción porque no es un Estado. Hay que crear una Europa federal. Y eso es muy ambicioso, pero eso es la única solución. Porque una Europa unida sería un polo de estabilidad en el mundo. Pero unida significa unida, es decir, tal cual, un Estado federal, como el que soñó Víctor Hugo a finales del siglo XIX, hablaba de mediados del siglo XIX, hablaba de unos Estados Unidos de Europa. Eso es lo que hay que crear. Y eso es muy difícil, pero eso es indispensable. Ahora mismo es cada día más necesario. Y esto yo lo digo hace 20 años y me tachaban de soñador. Pero hay gente muy poco soñadora, tipo Mario Draghi, que no es un soñador precisamente, el antiguo presidente de Italia y del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, un señor muy práctico y muy tal, que está hablando de lo mismo. Y Junger Habermas, etcétera, y es una evidencia, y cada vez más gente. Sería un polo de estabilidad en todo el mundo, alternativo a Estados Unidos. Europa no se puede fiar de Estados Unidos. Nadie se puede fiar de Estados Unidos en manos de un individuo como el que está al frente. Y no podemos estar al azar de a ver quién eligen los norteamericanos. No podemos hacer eso. Entonces, y al lado está China y está Rusia. Y yo no quiero para mí, ni para mis hijos, ni para nadie, un régimen como el chino. No lo quiero. Yo creo en la democracia liberal, que significa que hay elecciones, que hay no sé qué, que hay, en fin, una serie de cosas. Y Europa representa eso, pero Europa tiene que unirse. Y si se une, tiene capacidad de enfrentarse a esa gente. Eso sin la más mínima duda. Económicamente, en todos los sentidos, tiene capacidad de hacerlo, pero tiene que estar unida, y eso es muy difícil. Y creer en ella. Exacto, esa es la primera condición. Primero creer en Europa. Condición. Tienes toda la razón. Y es verdad que hay mucha gente que no cree en eso.
muchísima gente que no cree en eso, que piensa todavía, es porque está el nacionalismo todavía rampando por ahí diciendo, no, es que los franceses y los españoles somos muy distintos. Y un carajo. Eso es falso. Y aunque seamos muy distintos, cada uno tiene su cultura, tiene su lengua y tal, pero estamos juntos, estamos unidos. Porque la unión hace la fuerza. Esto es absolutamente elemental. Hay que creérselo, tú lo has dicho inmejorablemente, y hay mucha gente que no se lo cree, pero cada vez hay más gente que se lo cree. Y repito, si Europa se une, es capaz de plantar cara a Estados Unidos, sin la más mínima duda a Rusia e incluso a China. Antes del Brexit, antes de la salida de una catástrofe, que fue la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Producto Interior Bruto era el primero del mundo. Porque Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia solas no son nadie, pero todas juntas son muy poderosas. Y eso sería un polo de estabilidad en el mundo. Y es un polo de estabilidad democrática en el mundo. Eso sí, pero hay que dar el paso. Y parece que cuesta mucho trabajo dar el paso por muchos motivos muy complejos. Es bien interesante porque han sido hoy en día parecen los ucranianos más europeístas que cualquier europeo, que les hace ver y reflexionar y decir, ustedes tienen que reaccionar. Totalmente. Porque nosotros también estamos luchando por eso que ustedes son, que es bien bonito. Pero porque la memoria es muy frágil. Y ustedes vivieron una dictadura en España, en muchísimos lugares del mundo se ha vivido. Son conscientes de lo que puede pasar frente a una autocracia. Rusia, tenemos a Putin, tenemos miles de ejemplos. ¿Por qué existe esa idea de que no nos puede pasar a nosotros? Siento que en Europa hay mucha gente que no lo ve tan claro que se les pueda derrumbar esas democracias y que una guerra también pueda venir a su territorio. Es como si esa memoria de que algo que ya les pasó ya haya quedado en el olvido y no pueda regresar. Tienes razón. Lo que pasa es que los europeos hemos vivido... Mira, yo pertenezco a la primera generación de europeos que no ha conocido una guerra, hasta la guerra de Ucrania. Es increíble, pero es así. Mi padre, de niño, vivió una guerra. Mi abuelo hizo una guerra. Mi tatarabuelo hizo una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. El deporte europeo por excelencia no es el fútbol, como creen en Estados Unidos, es la guerra. Nos hemos pasado 1000 años matándonos. Entonces, hemos conocido el periodo de paz más largo, lo decía Michel Serres, desde la guerra de Troya. Y entonces, con la salvedad de Yugoslavia, que era una guerra de la antigua Yugoslavia, que fue una guerra muy local, al fin y al cabo, no una guerra europea como es la guerra de Ucrania. Nos guste o no nos guste, es una guerra europea, punto, como lo fue la guerra civil española, era una guerra europea. Entonces, esa vivencia y esa paz, ha creado en mucha gente la ilusión de que efectivamente ya estábamos a salvo de guerras, de conflictos, de dictaduras, tal y cual. De eso estamos despertando ahora, pero cuesta mucho despertar. Cuando estás dormido cuesta mucho despertar. ¿Y te despierta qué? Pues te despierta una guerra. Y ahora, como la de Ucrania, que efectivamente, insisto, es una guerra europea, aunque mucha gente no lo quiera ver. Entonces, es que los seres humanos somos así. Bernard Shaw dijo, lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia. Cometemos una y otra vez los mismos errores. La historia nunca se repite exactamente, pero siempre se repite con máscaras distintas, porque los seres humanos somos muy burros y cometemos una y otra vez los mismos errores. Hay gente que habla del retorno del fascismo. No es fascismo lo que está retornando, es una cosa distinta que tiene elementos del fascismo. El más obvio es el nacionalismo. El fascismo fue una forma de nacionalismo extremo, está volviendo eso ha vuelto, eso es Trump, eso es lo que estamos viviendo en Europa, etcétera, etcétera, pero es peor que el fascismo en muchos sentidos. No es fascismo, es un gran error decir una y otra vez que es fascismo. Es peor que el fascismo. ¿Por qué? Os voy a poner solamente un ejemplo de por qué es peor que el fascismo. El fascismo abiertamente pretendía acabar con la democracia. El fascismo descreía de la democracia. El fascismo pensaba que la democracia era un grave error, que había que acabar con ella, que había que abolirla, etcétera, etcétera, etcétera. El nacionalpopulismo, que es lo que estamos viviendo ahora, hace algo mucho peor que eso, que es, en nombre de la democracia, destruye la democracia. Los señores que entraron, cuando el asalto al Capitolio,
En Estados Unidos, me acuerdo que no sé si fue el The Guardian, me llamó para pedirme que comparase lo que había ocurrido ahí con el asalto al Parlamento Español en 1981, sobre el cual yo había escrito un libro, etc. No sé si lo recordáis, unos militares entrando en el Parlamento. El 23F. Eso es, del año 81, tal, pegando tiros, tal. Esos tipos, yo les dije, no voy a escribir este artículo, porque intuitivamente sentí que eran cosas completamente opuestas. Y ahora sé. Es que son cosas opuestas. Quienes entraron en 1981 en el Parlamento Español iban a acabar con la democracia, abiertamente. Y lo decían, punto, se acabó la democracia. No queremos la democracia, queremos otra cosa, ¿vale? Quienes entraron en el Capitolio lo hicieron, como sabéis muy bien, en nombre de la democracia. Dijeron, no, somos nosotros quienes hemos ganado las elecciones, nos están robando la democracia, pero los demócratas somos nosotros. Esa es la gran perversidad del nacionalpopulismo, que se presenta como democrático, porque hoy ha pasado mucho tiempo y la democracia tiene un prestigio que no tenía en los años 30, cuando estaba muy desacreditada. Hoy tiene un prestigio muy grande. ¿Y entonces qué hacen? Cargarse la democracia en nombre de la democracia. Eso es lo que está haciendo el señor Trump, eso es lo que está haciendo en Europa, está ocurriendo, por ejemplo en Hungría, Orbán, o sea, los aliados de Trump y de Putin. Entonces, es un error compararlo con el fascismo. Es peor que el fascismo. Se presenta como democrático para vaciar la democracia desde dentro. No van con uniformes, no pegan tiros, no van... Bueno, ahora hay elementos del fascismo, lo que está ocurriendo con los inmigrantes en Estados Unidos, pero es peor que eso. Entonces, ¿qué le diría a un chaval? Gramsci, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Hay que saber que la cosa está muy mal, pero hay que trabajar por lo mejor. Hay que prever lo peor y trabajar por lo mejor. Desafortunadamente el tiempo es muy corto para seguir conversando, Iñaki, pero creo que podemos pedirle un favor a Javier antes de terminar. ¿Puedes ayudarnos a comprender un poco mejor el mundo en el sentido en el que estamos cerrando esta serie de podcast que estamos haciendo durante el Hey Festival Cartagena, preguntando a nuestros acompañantes que nos digan, por favor, qué libro elegirían ellos para comprender mejor este mundo del que estamos hablando? No lo sé, o sea, un ensayo, entiendo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, y quizás no para comprender el mundo, quizás como creo que era Mafalda quien decía, ¿no? Para en este mundo que me bajo aquí. Quizás el libro en el que te refugias para bajarte de este mundo. Eso es fácil. Eso es fácil. No. Y no sé si bajándose del mundo no lo comprende, por lo menos toma un descanso. No sé, no creo que exista un libro para entender el mundo de hoy. Me parece que eso es un error. A mí la literatura me sirve y los grandes libros del pasado hablan del presente. Entonces, no creo que debamos aspirar ni a tener una comprensión. No hay un secreto para entender nuestro mundo. No hay una llave que te permita entenderlo. No, creo que eso es un error. Ni una teoría. Eso es un error. No existen las teorías que nos explican el mundo. Nunca han existido. Y cuando creemos que han existido, no han funcionado, porque no funcionan. No existen las teorías omnicomprensibles. A mí la literatura me sirve para entender la realidad. ¿Y qué me sirve la gran literatura? No sé. ¿Cuál es el libro que más me sirve para entender lo que está pasando hoy? Es un libro del que no sé si habéis oído hablar, lo escribió un español que tampoco sé si habéis oído hablar de él. Se llamaba Miguel de Cervantes. ¿Habéis oído hablar de él? No. Pues ese. A mí eso me sirve para entenderlo, lo que está pasando ahora mismo. Lo demás son falsos profetas. Eso, a finales del siglo XX creíamos que Fukuyama era la explicación del mundo. No, era una tontería, era una cosa que él mismo luego ha comprendido que no servía para nada. Bueno, que era un intento de... Una apuesta que él hizo tratando de crear discusión, tal vez, que era lo que pasaba en aquel momento, que es lo que pasa con muchos libros y con muchas teorías que aparecen, que no significa que sean... Y está muy bien, está muy bien. Faulkner decía, escribir, la literatura es como como encender una cerilla en medio de la noche, de una noche muy oscura. No ves nada, pero al menos ves la oscuridad. Pues a eso es a lo que debemos aspirar, a ver la oscuridad. A ver que estamos rodeados de oscuridad y, en fin, y intentar... Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en esta serie de conversaciones que hemos tenido durante este festival. Iñaki, siempre ha sido un placer
conversar contigo y a Javier, muchas gracias por estar con nosotros, que sabemos que cuando vienes a estos festivales eres muy generoso conversando con mucha gente y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran placer, de verdad. Y a nuestro público y quienes nos oyen, muchísimas gracias por habernos acompañado. Exacto, y les recordamos que esta es una parte de una serie de episodios que hemos grabado durante el Hey Festival Cartagena 2026 y los invitamos a escuchar todos los demás. Gracias por acompañarnos en el podcast del Hey Festival, una producción de Ojo por Ojo Multimedia, un espacio para imaginar otro mundo.